De hecho, se ha dado algo que ustedes han de estar enterados por las noticias, la esclavitud que se da sobre los niños, ¿verdad? A tan corta edad los roban de ciertos lugares, se los llevan y los esclavizan para hacer de ellos vejámenes, ¿verdad? Y entonces la forma de esclavitud y de servidumbre sigue en el mundo. Y sigamos más adelante aquí en el verso 14, dice, el verso 14 cierra y dice, les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. ¿Qué viene después de la servidumbre? La angustia, ¿verdad? Dice que a ellos después de que Moisés llegó a decirle a Faraón, deja salir a mi pueblo, le dijeron, Faraón se endureció más en su corazón y lo que hizo, no, ya no les den la materia prima para que fabriquen los ladrillos, mejor que ellos mismos las vayan a buscar y pónganle más carga, ¿verdad? ¿Qué provocó eso en ellos? Ellos tenían que entregar una tarea de trabajo, pero ya no tenían los medios ni los recursos, sino que ellos mismos los tenían que poner. ¿Qué provocó en eso, en ellos? Aflicción, porque tampoco los iban a felicitar si no llevaban la cuota, ¿verdad? Sino que al contrario, los iban quizás a azotar, los iban a maltratar. Viene la angustia sobre todas esas cosas que el mundo tiene, sobre la influencia de Egipto, incluso sobre el pueblo de Dios todavía. De esa cuenta, después de haber salido de Egipto, ¿verdad? Por gracia y misericordia de Dios, el Señor los rescató, dice la palabra, con brazo extendido y con mano poderosa. Llegaron ellos al pie del monte Sinaí. Acompáñenme por favor en Éxodo 24. Y yo quiero que usted lo vea como el recorrido de su vida. Vea de dónde lo sacó el Señor, lo sacó de estar metido en los placeres del mundo, bajo servidumbre, una servidumbre que era dura. El diablo no es misericordioso en nada, aunque bien les sirvan, siempre les va a pagar al final con mal a los que bien les sirven, ¿verdad? Y con angustia, porque estábamos en un tiempo en el que no teníamos ni fe ni esperanza. En ese tiempo, ¿a quién recurríamos? Ni siquiera sabíamos cómo pedir, ¿verdad? Mas ahora tenemos fe y esperanza en alguien que es más grande y más poderoso. Amén. Dice Éxodo 24, si usted me permite un momentito. Por la poca costumbre no leo allá atrás, hermanos. Prefiero leer aquí. Tengo más cerca la letra. Dice en Éxodo 24 la descripción de la palabra hace de que entonces Moisés, dice, subió al monte, pero hubo una expresión de los ancianos y de la gente que se quedó esperando abajo, se quedó esperando a que él bajara, y cuando él bajó, la expresión de ellos es, haremos todo lo que el Señor nos pida. Cuando usted y yo empezamos a conocer la ley de Dios, empezamos a conocer los mandamientos que Dios nos demandaba, ¿verdad? Porque al principio, cuando el día de su conversión, a usted y a mí, no nos dijeron todo lo que teníamos que hacer, ¿verdad? En ningún momento nos dijeron, nos pasaron, nos dieron el currículum de todo lo que teníamos, los requisitos que teníamos que llenar para alcanzar una medida, ¿verdad? Sino que por fe y porque teníamos una necesidad grande del Señor, le entregamos nuestras vidas. Y empezó nuestro caminar. El primer paso lo dimos ese día y diciéndole, Señor, aquí estamos, ¿verdad? Pero el Señor, preocupado de que nosotros teníamos que dar una medida, empezó a ver la forma de que cada uno en lo particular nos acercáramos para aprender cómo debíamos llevar nuestro caminar, nuestro peregrinaje. De esa cuenta, el día que nos empezamos a congregar, empezamos a oír palabra de Dios, ¿verdad? Yo leía, y usted me imagino que también leía, esperando encontrar respuestas a todas sus inquietudes y lo que quería hacer, ¿verdad?
Es como cuando el pueblo llegó al Sinaí, ¿qué fue lo que recibió ahí de parte de Dios? La ley, ¿verdad? Las tablas que contenían los mandamientos de Dios, la instrucción. Ahora lo vemos nosotros de esta manera, la instrucción que nosotros tenemos de parte de Dios para encaminarnos en nuestro camino hacia un lugar determinado. Y ese es el lugar a donde yo los voy a llevar. Yo los voy a llevar, pero aquí, ¿verdad? En el recorrido de este estudio, de este tema. Vamos a Romanos 7:21. Es una cita que está por aquí. Romanos 7:21 dice la palabra: dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo que la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. El escritor de esta carta dice aquí que entró en una contradicción en cuanto a él lo que quería hacer y en cuanto a lo que él hacía, ¿verdad? El pueblo de Dios, al recibir la ley, al recibir la instrucción, entró en el choque de decir, bueno, lo que hacemos, como normalmente lo hacemos, no le agrada a Dios, lo censura y como cosa más delicada, lo castiga, ¿verdad? Antes la forma de castigar el pecado, ¿cuál era? A pedradas, ¿verdad? O sea, la muerte. Y la forma de morir era lapidado, ¿verdad? Buena camorra le daban, ¿verdad? Pero ahora no nos matan, ¿verdad, hermanos? Hay una lucha interna en nosotros por querer hacer lo bueno y no lo hacemos. ¿Qué provoca eso en nosotros? ¿Alegría, gozo? Definitivamente que no, ¿verdad? Entramos muchas veces en desánimo, entramos muchas veces en un pensamiento, en una forma de decir, ¿qué pasa conmigo si no avanzo, si no camino, si lo que estoy tratando de hacer, con lo que estoy tratando de hacer, no agrado al Señor? El pueblo de Dios, dice la palabra en Deuteronomio 1:25, es un recorrido que les estoy dando. Si usted me acompaña. Eso es para que no se me vaya a dormir, por favor. Deuteronomio 1:25. Dice aquí la palabra: tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron y nos dieron un informe diciendo, es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Cuando el pueblo de Dios llegó casi al final de su peregrinaje por el desierto, llegaron a un lugar que se llama Cades. En este lugar el pueblo de Dios tenía una disyuntiva. O entraba a la tierra prometida, porque de frente estaba lo que ellos estaban esperando, ¿verdad?, al poder alcanzar, y para atrás estaba lo que habían dejado, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos creen ustedes que pudieron haber pensado en las cosas del mundo o lo que habían dejado? La palabra dice que hubieron quienes en su proceso y en su recorrido extrañaban, ¿qué es lo que dice ahí? Los ajos y las cebollas, ¿verdad? Ni siquiera un buen manjar, solo querían andar olorosos, no, ¿verdad? Extrañaban todas esas cosas que habían dejado en ese lugar, pero se necesitaba de un poco de una decisión, el poder entrar a la tierra prometida. Dice que cuando llegaron a ese lugar, ellos enviaron espías para que exploraran la tierra de Canaán. Y les dijeron, se fueron, ¿verdad? Y encontraron realmente lo que Dios les había dicho de cómo era la tierra. Dice que era una tierra que fluía leche y miel, y habían
frutos apetecibles. Pero ¿cuál fue el informe que trajeron 10 de los espías? Ellos dijeron, no podemos llegar, nos van a matar, son enormes. Vieron el tamaño de los enemigos y ellos se desinflaron, ¿verdad? Así, se desanimaron. Pero pero prevalecieron 2 que dieron buen testimonio y dijeron, no es con nuestra fuerza, sino por el que va delante nuestro, el que podemos tomar eso, ¿verdad? Entonces, hay una tierra que Dios nos ha prometido que nosotros tomemos, hermanos. Amén. Yo quiero llevarle a ver la descripción de esa tierra, porque cuando me detuve en ese lugar, en esa parte de la palabra me llamó mucho la atención. Adelantito ahí en Deuteronomio 7, si usted me hace el favor. Dice, cuando el Señor te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Dejémoslo hasta ahí, esa parte me interesa. Una cosa es que te presenten algo o alguien, ¿verdad? Y otra cosa es que ya tú la conozcas. Por ejemplo, ustedes, imagínense, o si han tenido la oportunidad, creo que hay quienes trabajan aquí en bienes raíces. No es lo mismo presentarle a alguien una fotografía de un lugar, ¿verdad? A llevarlo, presentarlo, verle, que vea la gente todas las condiciones en las que un lugar que se está vendiendo tiene. La gente se va a enamorar de lo que ve, ¿verdad? Y las fotografías pues no siempre ayudan. Pues cuando el Señor te haya introducido, era como que estaban dando el primer paso dentro de la tierra prometida. Es como cuando en inglés nos decían aquello, introducing a friend. No sé si alguien se recuerda de esa enseñanza que le daban a uno en inglés, ¿verdad? Presentándote a un amigo, no es lo mismo que te digan, te presenta a fulano de tal, a que tú ya lo conozcas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que te la presenten a que ya la entres a poseer. Dice en Deuteronomio 8:7, adelantito por favor, leamos desde el 6. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua. Esa es la descripción que yo quiero que usted le ponga atención. A eso es a lo que estaba llamado Israel a alcanzar. Dice, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena. ¿Cuáles son las características de una tierra buena, hermanos? ¿Alguien ha trabajado la tierra aquí alguna vez? Levanten la mano si alguien lo ha hecho. Nadie. Bueno. Una tierra buena, para que sea buena, tiene que tener una capa oscura, que es la parte fértil, ¿verdad? Tiene que verse, tiene que tener una topografía plana, todas esas cosas que son importantes para que una tierra sea buena. Sin embargo, la descripción que hace aquí dice que la tierra era buena. Aparte de eso, dice, a una tierra de corrientes de agua. Fíjese que el valor y la calidad de la tierra va a estar mucho determinado para usos agrícolas si tiene una fuente de agua. Eso le da un gran valor, porque ya la gente ya no tiene que salir a buscarla, y menos tampoco va a hacer pozos, ¿verdad? Entonces dice, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen. ¿Por dónde dice? Por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada. Póngale atención a los frutos. Trigo y cebada, no está diciendo maíz y frijol. Trigo y cebada. De viñas, de higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez. Donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Habían riquezas en ese lugar. Esa es la descripción que la palabra da de la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido a Israel. Dígame usted un lugar geográfico sobre la tierra el día de hoy que llene estas características. Y si usted me lo logra decir, yo me voy para allá. No hay, hermanos, ¿verdad? No hay un lugar
físico ahorita sobre la tierra que llene estas características. ¿Qué clase de lugar será ese? Díganme ustedes. Vamos más adelante y profundicemos acerca de este aspecto, que es realmente un punto interesante. Génesis 17:8. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Una frase que no es mía, pero ya la copié. Génesis 17:8 dice aquí la palabra. Hay una promesa que recibió Abraham y le dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Yo seré su Dios. Dice que es una tierra para posesión perpetua. Y por lo que la historia nos cuenta de estos últimos 2000 años, esa tierra no estaba en posesión realmente de nadie por mucho tiempo, ¿verdad? La tuvieron los romanos, la tuvieron después los musulmanes, la han tenido los cristianos, ahora volvió a las manos en parte, ¿verdad? Aparte a mano de los israelitas. Y la tierra no ha tenido un dueño en particular. Sin embargo, la promesa que Dios le hizo a Abraham dice que le iba a dar una tierra en posesión perpetua. Vamos a Génesis 12:1. Yo me pregunto, ¿qué vería este hombre? Usted sabe las características de Abraham, un siervo de Dios, un hombre que tuvo la capacidad de ver muchísimo más adelante que nosotros y que otras cosas más vería. Pero dice aquí, en el verso 1, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, entre tus parientes, a la tierra que yo te mostraré. El Señor le estaba pidiendo que dejara tierra por tierra, ¿verdad? Pero si la palabra no lo dice, pues o no lo he leído yo, pero no sé qué tanta posesión tenía Abraham en el lugar donde él se originó. No sé qué tan buenos serían las extensiones de tierra que él tendría, porque tenía sus posesiones de tierra, ¿verdad? Le dijo el Señor, deja tu tierra y tu parentela. Para haberle ofrecido también tierra, salir e ir a recibir en posesión otra tierra. ¿Cuál es el destino de la tierra en la actualidad, hermanos? A ver ustedes que saben de doctrina. Amén. Así es. Dice 2 de Pedro 3:7, usted puede leerlo, acompáñeme por favor. Así que hoy vamos a usar la Biblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, las palabras que dice la hermana. Hoy le gané. Segunda de Pedro 3:7. Dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Qué tierra le estaba ofreciendo Dios a Abraham? Por lo que se mira en la palabra, en las escrituras, no está hablando de esta tierra física. ¿O usted cree que sí? Porque esta tierra, dice la palabra, está destinada para ser consumida por fuego. Perdón. Definitivamente que era una porción más, que es una simple porción de tierra, una porción especial. Regrese por favor conmigo a Hebreos 11:9. Yo quiero que usted note cómo este hombre Abraham habitó en esta tierra. Dice la palabra que Dios se la había ofrecido, se la había dado en posesión. Pero Hebreos 11:9 muestra una actitud de Abraham cuando anduvo en el peregrinaje de la tierra que Dios le había prometido. Dice el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, ¿verdad? No sé si usted se ha puesto a pensar el hecho de
¿Cómo puedo ser yo extranjero en mi propia tierra? ¿Verdad? Sin embargo, era la actitud que Abraham mostró estando en la tierra de Canaán. Él no dijo, esta tierra es mía y yo aquí soy el dueño, no. Él dice que anduvo como extranjero, como peregrino, dice, habitando en esa tierra, habitaba en tiendas. De hecho, Abraham anhelaba algo más que solamente tierra. Regrese, por favor, conmigo a Génesis 15:5. Otra cosa que lo quiero llegar a ver. Quiero que vea, que vaya juntando todos estos elementos para lo que yo le voy a mencionar más adelante. Génesis 15:5. Dice la palabra, en un diálogo que tuvo Dios con Abraham, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Una descendencia muy grande, muy numerosa. ¿Y ustedes creen que iba a caber solamente ahí en Israel esa tierra, en esa tierra, hermanos? Dice que es una cantidad grande de hijos, de descendencia a la que le iba a dar el Señor a Abraham, ¿verdad? ¿Quién puede contar las estrellas? Son miles de millones, definitivamente no las podemos contar. ¿Cuántos podrían caber en ese pedazo de tierra que se llama ahora Israel? Definitivamente que Abraham estaba viendo algo. Hebreos 11:10. No le quite el dedito a Hebreos. Hebreos 11:10. Dice la palabra, siguiendo el diálogo de Abraham, dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, dice el verso 8, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quiero tomar un pasaje más adelante, el 27, que la palabra se lo aplicó a otro siervo, a Moisés. Pero pienso yo que este mismo varón tuvo la misma forma de ver las cosas como la tuvo Moisés. Dice el verso 27, por la fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. ¿En quiénes tenían la mirada estos siervos de Dios? En el invisible, dice. Lo invisible lo encajan ahí, pero ellos, invisible para todos los demás, pero no para ellos. Ellos tenían un alcance especial para trascender en su mirada hacia las cosas espirituales. Ahora sí, Juan 8:56. Juan 8:56. ¿Lo tenemos? ¿Todos pueden decir amén? O ya se durmieron, ¿no, verdad? Dice, vuestro padre Abraham, palabras de nuestro Señor Jesucristo, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. ¿A quién vio Abraham? ¿A quién vio Moisés? Ellos vieron el día, vieron a Jesucristo en su día. Amén. Dice la palabra más adelante, siempre ahí en Hebreos 3:4. Entonces Abraham, al ver, al estar en la tierra, él sabía que él no estaba por un pedazo de tierra. Abraham sabía que la tierra prometida a la cual el Señor le había hablado estaba representada en alguien que en ese tiempo, dice el libro de Hebreos, lo llamaban como el invisible, ¿verdad? Dice Hebreos 3:4, si usted lo tiene también por ahí en su manita. Porque toda casa es hecha con, 3:14, perdón.
porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Hermanos, ustedes y yo no vamos a alcanzar una tierra terrenal como se la ofrecieron a Israel, si la palabra así lo dice, ¿verdad? Pero nosotros vamos a alcanzar todas las promesas y todos los bienes del siglo venidero, estando ¿en quién? En Jesucristo. Abraham, dice la palabra, que tuvo y se gozó porque iba a ver el día, mi día, dijo el Señor, de que había de ver mi día, y lo vio. Él sabía que no era la tierra la que le iba a dar ese contentamiento. Todos esos afanes con los cuales la gente salió de Egipto, todas esas servidumbre, toda esa carga de pecado que ellos traían, tuvo que ser dejado y tuvo que haberse quedado despojado en la medida que ellos recorrieron el desierto. Pero cuando estuvieron frente a la tierra prometida, ellos tenían que entrar a poseerla. Esa tierra que en cierta forma les daba temor por lo que allí habitaba, pero esa es otra parte de la enseñanza que más adelante, si Dios lo permite, lo podemos dar, aunque en discipulado ya se dio. Los que habitaban en esa tierra, ¿verdad? Eso era lo que realmente tenía temor. ¿Por qué mucha gente el día de hoy no se compromete con Cristo? No solamente es porque no tenga temor de pelear contra los enemigos que habitan en su alma, sino porque se deleitan muchas veces en las cosas que esos enemigos les proveen, ¿verdad? Entonces, estamos llevando una vida nosotros quizás a medias, ¿verdad? Porque tenemos que empezar a evaluar nuestros corazones y tenemos que empezar a ver de qué es lo que nosotros tenemos necesidad de despojarnos. Estos hombres vieron todo lo que podía contener esa tierra prometida, pero no la vieron en lo físico, lo vieron en lo espiritual. Vieron que todas las promesas de redención se iban a cumplir, pero viendo a Cristo, ¿verdad? No viendo la tierra. Alguien puede decir, entraron y descansaron, pero realmente ellos no entraron a un reposo, como el que nosotros podemos entrar al día de hoy, ¿verdad? Pero tenemos que estar atentos a la voluntad de Dios. Dice Primera de Corintios 2:12, si usted por favor me acompaña a leer, está. Primera de Corintios 2:12. ¿No tiene el hermanito? No. Amén. Dice la palabra aquí. Y nosotros, dice, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Hermanos, no tenemos realmente que hacer mucho esfuerzo. Extendamos nuestras manos al Señor y pongamos en Él todas nuestras cargas, todos nuestros anhelos, todas nuestras necesidades. Veamos de qué manera el Señor nos sacó de Egipto y qué cosas de Egipto no hemos podido dejar. Pero ya no miremos la lucha que cada uno de nosotros muchas veces peleamos y no la logramos ganar, porque estamos peleando con nuestras propias fuerzas. Echa mano de los bienes venideros, levanta tu mano y desprende virtud del manto del Señor para que Él te sane, así como aquella mujer dice que se acercó de entre la multitud y tocó el borde del manto del Señor, ¿verdad? Y desprendió virtud de Él y fue sanada. ¿Nosotros estaremos enfermos como esa mujer? ¿Tendremos necesidad de médico? Por supuesto que sí. Pero el único que nos puede proveer de toda la sanidad que necesitamos, sea cual sea, es nuestro bendito Señor de gloria. A Él debemos nosotros extender nuestra mano. Amén. No esperemos que el mundo nos dé. Fíjense que cometemos un error, y digo cometemos porque muchas veces uno pone su esperanza hasta para pedir un trabajo en alguna persona, ¿verdad? Yo tengo cuello por ahí, tengo un mi conocido, dice alguien, ¿verdad? Y uno pone su esperanza en un hombre, hermanos, cuando realmente lo único que necesitas es pedirle al Señor
que te abra puertas y tener fe para recibir. Amén. En la medida que nosotros nos ejercitemos en eso, vamos a ir aprendiendo a crecer en fe. De tal cuenta que nosotros podemos obtener todas estas cosas, ya no contemplando al mundo, sino contemplando a nuestro bendito Salvador, porque en Él dice que la palabra que habita todo, en Él tenemos todos los tesoros escondidos, están en nuestro Señor. Un Señor que no es egoísta, un Señor que no solamente busca su gloria, sino que la hace que sus hijos, todos aquellos que han invocado su nombre, reciban de esos bienes que Él tiene para dar. Regresemos por favor a Deuteronomio 7, por ahí voy a ir terminando esta reflexión. Amén. Empezamos: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, dice, hace mención de todas ellas, ¿verdad? Más grandes y más poderosas que tú. Pero me llama la atención este pasaje, el verso 2, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. ¿Quién fue el que libró la batalla, hermanos? El Señor, ¿verdad? Ellos no tuvieron más que hacer acto de presencia, más que de poner su voluntad. Ellos no tuvieron otra cosa más que decir: Señor, heme aquí, yo iré, ¿verdad? Y eso es caminar en fe. Cada vez que usted se acerca a la iglesia, cada vez que usted se dispone para ir a buscar de Dios, usted está recibiendo cada vez un poquito más de toda esta luz que necesitamos para ir derrotando a nuestros enemigos. Yo veo esto como una escuela. He reflexionado pues muchas veces y digo yo, hay que ponerle ganas a estudiar, a aprender de la palabra, a hacerla propia, a ponerla en práctica, porque estamos como en una escuela. Yo no sé cuántos es la primera congregación en la que ustedes están. ¿Habrá alguno aquí que solo esta congregación ha estado? ¿Puede levantar su mano? ¿No? El hermano aquí presente, también la hermanita, ¿verdad? Cuando el Señor nos permitió, pienso yo, iniciar, a mí por lo menos, iniciar en una congregación, hace muchos años tuve la oportunidad de recibir enseñanzas. Y eran enseñanzas que definitivamente a uno lo iban edificando, lo iban instruyendo, le iban marcando el camino y la pauta por la cual uno podía caminar. Pero llegado un momento, hubo necesidad de cambiar, ¿verdad? Hubo necesidad de buscar, como algunos hermanos dicen, otros pastos, unos pastos que nos sustentaran un poquito más, ¿verdad? Algo que llenara un poco más nuestras inquietudes. Y de esa forma nosotros hemos ido buscando. Así es como cuando el Señor nos va promocionando. Usted vino y recibe palabra en este lugar. Pero usted va a llegar a un punto de madurez. Usted va a llegar a un punto en el que tiene que pedir más. El hermano Alex siempre nos ha dicho, ¿verdad? En la medida en la que el pueblo pida, el ministro tiene que dar más y más. Porque es la manera en la que usted y yo pues vamos a ir creciendo. De esa manera dice aquí, cierro con este pasaje de Deuteronomio 7. Entonces, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. Porque esa es la forma como vamos a entrar nosotros a la tierra prometida. Hoy por hoy, ¿verdad? Como nos dice el hermano Alex, ¿verdad? Si entráramos ahorita al cielo, lo llegaríamos solamente a arruinar, ¿verdad? Cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su proceso. Realmente a nosotros nos entristece muchas veces que a algún hermanito le toque partir por el hecho mismo de que pues ya no lo vamos a ver, ya no vamos a estar con él,
quizás ya no vamos a bromear, pero ellos ya dieron su medida, ellos ya dieron la talla, y lo mejor es pues que ya estén en la presencia del Señor. Pero los que estamos en este peregrinaje todavía necesitamos ir disponiéndonos todos los días de nuestra vida para recibir esas ministraciones, esa fortaleza de lo alto. Como les dije hace un momento, necesitamos fortaleza. ¿A quién se la vamos a pedir? A Cristo. Pídasela al Señor. Él es el que se la puede dar. Amén. Yo voy a dejar esta meditación que traía para ustedes hasta ahí, hermanos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Le voy a pedir que cierre sus ojos un momento. Realmente somos necesitados. Esas palabras de Pedro cuando dicen, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesucristo, delante de ti estamos, agradecidos, Señor, por la obra redentora que tú has hecho, Señor. Señor, permítenos conocerte cada día más, que ya no veamos hacia atrás, sino que vivamos para ti, que veamos las promesas, que veamos con esos ojos que esos siervos, esos grandes siervos alcanzaron a ver. Tu palabra continuamente nos instruye, nos ilustra las cosas celestiales. Revélate nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Ten misericordia de nosotros como pueblo. Ciertamente los tiempos han avanzado. La palabra de Dios continuamente por medio de profecías ministra al pueblo y te dice, prepárate, alístate. Estás llegando al final de los tiempos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Acomodados quizás, acostumbrados a ver cómo el pecado a nuestro alrededor abunda y quizás hasta nos llama la atención, acostumbrados a ver la violencia que en este mundo hay, cuando debiéramos de poner nuestra mirada en el Señor, sabiendo que un día va a sonar esa trompeta final y que debemos escucharla, porque de lo contrario nos quedaremos a un tiempo de tribulación y angustia que el Señor no quiere para su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la obra redentora de Cristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, porque esa sangre permanece hoy viva y eficaz para ministrarnos y para santificar nuestras vidas, a fin de que demos la medida, Señor, a la cual hemos sido llamados. En el nombre de Jesús, bendice a este pueblo, Señor, bendice a estos hijos tuyos que se disponen a buscar tu rostro, Señor. Aún a pesar de toda dificultad que ellos tengan, ya sea de trabajo, económica, cualquier problema con el que sus almas vengan cargadas, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres el único que nos puede dar vida, el único en quien podemos nosotros reposar de todos nuestros afanes, de toda nuestra ansiedad. Gracias, Señor, porque hoy tenemos a quien recurrir. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin fe y sin esperanza. Mas ahora en ti, Señor, tenemos la esperanza de una vida eterna. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu bendición, bendito Dios. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Oh, santo es tu nombre. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible.
corazón confiado está en ti.